Una de las tareas morales que les había encargado era que investigaran tres conceptos antecedentes que vieron en su curso de cálculo integral. Uno de ellos es el de la derivada parcial. Espero que hayan realizado esta búsqueda. Aquí lo único de lo cual les voy a hablar es de un muy breve resumen de los tres aspectos que les pedí que investigaran. Comencemos con el primero, la definición matemática de una derivada parcial. Voy a particularizarlo al caso de dos variables independientes. Entonces tenemos una función, vamos a llamarle una variable z, que es función de las variables x y y. En este caso, a ver, recordemos también, dijimos que una función de dos variables gráficamente es una superficie. Eso va a cobrar relevancia para cuando hablemos de la interpretación geométrica. Esta función, que depende de x y y, puede variar en dos direcciones particularmente, en X y en Y, y no más. Puede variar con respecto de X o puede variar con respecto de Y. Eso quiere decir que podemos derivarla. Y se llama derivada parcial porque derivamos parcialmente con respecto de X o parcialmente con respecto de Y, pero no simultáneamente con respecto a las dos al mismo tiempo. La definición matemática sería la siguiente. La derivada parcial, y aquí recuerden la notación, utilizamos la notación de Jacob, que es ahí como una D como despeinada, o bien se puede utilizar la notación de Cauchy. Es en donde colocamos lo que sea que estamos derivando, la variable, en este caso es f, la variable dependiente, y como subíndice, la variable independiente con respecto a la cual estamos derivando parcialmente. Esto es igual a un límite. Cuando el incremento, vamos a llamarle mejor únicamente h, cuando el incremento en la variable con respecto a la cual estamos derivando tiende a cero de un cociente incremental de la función. Es decir, en el numerador aparece la función evaluada en x menos el incremento, coma y, menos la función sin considerar el incremento en x, dividido entre el incremento en x. Observen en dónde, aquí es más el incremento. Observen en dónde se manifiesta un cambio, únicamente en la variable x, no más, en la variable x. Pues sí, porque estamos derivando parcialmente con respecto de x. ¿Cómo cambia la función con respecto a x? Y podemos tener la derivada parcial de la función con respecto de y. Escribo las dos notaciones para que las tengan presentes. Y la definición matemática es un límite. Ahora el incremento tiende a cero, pero el incremento es en la dirección de y, del cociente incremental de la función en esa dirección. Es decir, la función evaluada en x, y más h, menos la función sin presentar un incremento en y, dividido entre el incremento en y. Entonces aquí observamos cómo lo que cambia es y. Eso es lo que cambia. Cuando derivamos parcialmente con respecto de x, no cambia y, o sea, permanece constante. Y cuando derivamos parcialmente con respecto de y, no cambia x, permanece constante. Eso es importante tenerlo en cuenta al momento de realizar derivadas parciales. Ahí hay que observar qué variable es la que cambia, qué variable es con respecto a la cual estamos derivando, porque la otra va a permanecer como una constante. Aquí digo la otra, pero podrían ser las otras. Imaginen que ahora tenemos una función de tres variables, x, y z. No voy a escribir todas, voy a poner, por ejemplo, la derivada parcial con respecto de z. El concepto es el mismo. Tenemos aquí la deriva parcial de la función con respecto de z. Lo estoy poniendo en las dos notaciones, con la de Jacob y la de Cauchy. Pero la definición matemática es el límite del cociente incremental cuando el incremento en la variable tiende a cero. Vamos a ponerlo así, el límite cuando el incremento ahora en la variable z tiende a cero del cociente incremental de la función. ¿Quién cambia? Únicamente z. Le restamos la función sin presentar aquí el cambio, dividido entre el cambio en la variable z. ¿Qué pasa con x y y? Ni se enteran de ese cambio. Permanecen constantes. Así es como vamos a trabajar el concepto de derivada parcial. Esta es la definición matemática.
Obviamente, sabemos ya de conceptos antecedentes que también así se define una derivada de aquellas normalitas que trabajamos para funciones reales de variable real. El límite de un cociente incremental, cuando el incremento tiende a cero, pues podemos generalizar ese concepto para n cantidad de variables. Siempre hemos trabajado con este concepto de límite para definir una derivada parcial. Sin embargo, no vamos a estar derivando con límites. Es poco práctico. Ustedes únicamente lo llegaron a hacer en su curso de cálculo de geometría analítica en aquel tema de derivada a través del método de los cuatro pasos. Y después de ello, aprendieron a derivar con fórmulas de derivación. Resulta que todas las fórmulas de derivación que ustedes conocen las pueden utilizar para realizar derivadas parciales. Se supone que ustedes ya lo trabajaron en su curso antecedente de cálculo integral. Aquí dijimos que únicamente estamos repasando. Esta fue la definición matemática. También les encargué que buscaran la interpretación geométrica. En su investigación, debieron haber observado que para hablar de la interpretación geométrica para una función de tres variables, no hay interpretación geométrica. Únicamente la hay para dos variables independientes, porque dijimos que esto representa una superficie. En el caso de tres variables, recuerden lo que habíamos mencionado, no tiene interpretación geométrica. Si, si hablamos de la interpretación geométrica, remítanse a la interpretación geométrica de la derivada de una función real de variable real, a que trabajaron en su curso de cálculo y geometría analítica. Es la pendiente de la recta tangente a la curva que se está derivando. Esa es la interpretación geométrica. Resulta que para el caso de una superficie, una función de dos variables independientes, es muy similar. Es la pendiente de la recta tangente a la superficie en la dirección de X o de Y, dependiendo con respecto a qué variable estemos derivando. ¿De acuerdo? Te repito, la interpretación geométrica de las derivadas parciales, si hablamos cuando derivamos con respecto de X, es la pendiente, la recta tangente a la superficie en la dirección de X. Y cuando derivamos parcialmente con respecto a Y, es la pendiente de la recta tangente a la superficie en la dirección del eje Y. No hay, repito, interpretación geométrica para el caso de tres variables porque no se puede graficar esa función, mucho menos para más variables. Recordado esto, ahora hablemos de la interpretación física. Y aquí está muy sencillo. Si tenemos presente la interpretación física, una derivada de aquellas que aprendimos en el curso de cálculo y geometría analítica, eso lo podemos extrapolar a varias variables. La interpretación física, una derivada, sea cual sea, es una razón de cambio. O sea, cuánto está cambiando la función con respecto a otra variable. Es una razón de cambio. A ver, si hablamos de una función de dos variables, entonces la derivada parcial de la función con respecto de x es la razón de cambio de la función en la dirección de x. ¿Cómo cambia la función? En la dirección de x o con respecto a x. Mientras que la derivada parcial de la función con respecto de y es la razón de cambio de la función en la dirección de y. O sea, ¿cómo cambia esa función en la dirección o con respecto a y? Es una razón de cambio. Y no importa para cuántas variables tengamos, la interpretación física viene siendo la misma. Hay que simplemente observar con respecto a quién estamos derivando parcialmente y así saber cómo cambia. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la función de temperatura en nuestro salón? Les mencionaba que podíamos idealizar el salón como un prisma rectangular. Decíamos que nosotros somos radiadores, disipamos, perdón, energía en forma de calor hacia el ambiente, entonces tendemos a incrementar la temperatura del entorno en el que estamos y eso hace que la temperatura no se distribuya homogéneamente. Entonces la temperatura en el salón
Es una función con respecto a la posición, con respecto a tres variables. Pero, ¿y si quisiéramos saber cómo cambian alguna de esas tres direcciones? Tenemos que obtener derivadas parciales. Y así sabemos, mira, en la dirección de X cambia a esta razón. En la dirección de Y cambia a esta razón y en la dirección de Z a esta razón. ¿Y las derivadas van a ser iguales? No necesariamente. Puede cambiar de diferente forma en cada una de esas tres direcciones. Con esto hemos recordado lo que es una derivada parcial. Para ahora retomar otro concepto que les pedí que investigaran, el gradiente, es otro concepto antecedente. Iniciamos hablando de la definición matemática. En primer lugar, el gradiente es un vector, que lo definimos de varias maneras. Es un operador vectorial que se aplica a una función escalar. Hasta ahora sabemos eso. Que se representa también con este símbolo, como una delta al revés, invertida. Este símbolo se le conoce como nabla o también el operador nabla o el operador de Hamilton. El gradiente, como les digo, es un vector. Si lo tenemos para n variables independientes, entonces es un vector que almacena en cada una de sus componentes derivadas parciales de la función con respecto a cada una de sus variables independientes. Aquí podríamos ponerlo así. Tenemos aquí la derivada parcial de la función con respecto a x1, derivada la función con respecto a x2, etcétera, hasta llegar a la derivada parcial de la función con respecto a xn. Vamos a particularizar para los casos de dos y tres variables independientes. Ponemos aquí una función de dos variables independientes, x y y. Entonces, el gradiente de esta función es un vector que tiene la derivada parcial de la función con respecto de x y derivada parcial de la función con respecto a y ya se acabó, porque no hay más variables independientes. Y lo voy a repetir un montón de veces, es un vector. Mientras que para el caso de una función de tres variables independientes, entonces lo que tendríamos es que su gradiente es igual a un vector que tiene la primera componente la derivada parcial con respecto de x, segunda componente derivada parcial con respecto de y tercera componente derivada parcial de la función con respecto de z, ya nada más porque son tres variables independientes. Insisto, es un vector. Esta es la definición matemática que se basa en derivadas parciales que ya definimos hace unos minutos. Hablemos ahora de la interpretación geométrica. Aquí sí podemos hablar de la interpretación geométrica para el caso de dos variables y tres variables independientes, y eso es lo que debieron haber investigado. Al ser un vector, este vector tiene una característica muy particular, y vamos a ver cuál es. Si tuviéramos que graficar una función de dos variables, dijimos que es una superficie. Una superficie. Voy a hacer aquí un intento, una superficie. Digo, la superficie como sea, ¿no? Ahí simplemente para visualizar algo, ahí está la superficie. Y vamos a dibujar una de sus curvas de nivel. Resulta que el gradiente es un vector perpendicular a las curvas de nivel de la función. Voy a dibujar aquí el vector gradiente, como sea, apuntando hacia donde sea, pero con la gran característica de ser un vector perpendicular a la curva de nivel. ¿Qué es un vector perpendicular a una curva? Es aquel vector que es perpendicular a la recta tangente a esa curva. Esa es la gran bondad del vector gradiente. Es un vector perpendicular a las curvas de nivel de la función de dos variables.
Hablemos ahora de la interpretación geométrica para tres variables independientes. Vamos a hacer una gráfica. Tal vez piensen, oye, pero esa función no se puede graficar. En efecto, no se puede graficar, pero lo que sí podemos graficar es su dominio. Y su dominio está en R3. Pero no vamos a graficar todo el dominio. En el caso de una función de dos variables, sus niveles constantes son curvas de nivel, curvas. En el caso de una función de tres variables independientes, sus niveles constantes son superficies de nivel, superficies. Entonces aquí voy a dibujar una superficie de nivel. Para que imaginen algo, ¿cómo serían eso de la superficie de nivel? Piensen en una cebolla. Las cebollas tienen varias capas. Hagan de cuenta que cada una de esas capas es una superficie de nivel de la función de tres variables. Entonces voy a dibujar una superficie de nivel. Y resulta que el gradiente es un vector normal a la superficie de nivel de la función de tres variables. ¿Qué es un vector normal a una superficie? Es aquel vector que es perpendicular al plano tangente a la superficie. Un plano tangente es aquel que toca en un solo punto a la superficie. En general, la interpretación geométrica del vector gradiente para cualquier función de n variables es un vector normal a los niveles constantes de la función. En el caso de dos variables independientes, es un vector normal a sus curvas de nivel, mientras que en el caso de tres variables independientes, es un vector normal a sus superficies de nivel. No es sencillo obtener vectores normales así nada más, porque sí, con el vector gradiente lo conseguimos. Ahora hablemos de la interpretación física. Mencionábamos, el vector gradiente se define con derivadas parciales. Las derivadas parciales son razones de cambio. Entonces, este vector nos habla de una razón de cambio, pero, a ver, es una cantidad vectorial. Las derivadas parciales son cantidades escalares. Dijimos que para el fin de nuestro curso, como vamos a estar trabajando en R2 y en R3, podemos utilizar esta definición de vector como un ente matemático con magnitud, dirección y sentido. Y por eso lo podemos representar con estas flechitas. La pregunta aquí sería, ¿y hacia dónde señala esa flecha? ¿Hacia dónde señala ese vector? ¿Qué nos intenta decir? Nuevamente, retomemos este ejemplo que les puse de la temperatura en nuestro salón. Entonces, la temperatura en nuestro salón es una función de la posición. El salón lo podemos idealizar con un prisma rectangular. Ponemos un sistema de referencia para podernos entender. Y ya dijimos, la distribución de temperatura no es homogénea. Estamos nosotros ahí intercambiando energía con el ambiente dentro del salón. Entonces, el ambiente del salón se torna con diferentes temperaturas y habrá quienes toleren más temperaturas bajas y habrá quienes toleren más temperaturas altas. Imaginen que tenemos frío, esta sensación térmica de tal vez estamos disipando muchísima energía y por ello sentimos que nuestra temperatura corporal disminuye ligeramente. Entonces lo que hacemos es que no haya tanto intercambio de energía, buscar una zona con mayor temperatura. La pregunta es, ¿y hacia dónde camino? ¿Dónde me siento? ¿Vamos a estar ahí, prueba y error? Lo ideal sería que no. Lo ideal sería que alguien nos dijera, vete para allá. Allá está el asiento más con mayor temperatura. Y el que nos va a indicar eso es el gradiente. El gradiente es un vector que apunta en la dirección de máxima variación de la función. Espero que así lo hayan investigado, ¿eh? Repito, el gradiente es un vector que apunta en la dirección de máxima variación de la función. ¿Escucharon? Utilicé una palabra clave máxima, como que ya hacia allá nos estamos dirigiendo, ¿no? Máximos y mínimos. Pensemos que eso de estar en un lugar con una temperatura elevada
nos hace sudar, nos hace sentirnos incómodos, preferimos estar en un lugar donde la temperatura sea menor. Y para no estar ahí cambiando de posición o de asiento erráticamente, le preguntamos al gradiente de la función de temperatura, oye, ¿hacia dónde voy? Si el gradiente te dice hacia dónde está el máximo y queremos ir hacia donde está el mínimo, es ir en el sentido opuesto. Y para cambiar el sentido de un vector, lo negamos. El gradiente negativo es la dirección de mínima variación de una función. Observen qué interesante. Y esto lo vamos a ligar con lo que veremos posteriormente. Y así dejamos de hablar del gradiente para continuar con la derivada direccional. La derivada direccional, como su nombre lo indica, es una derivada que vamos a hacer en una dirección en particular. Podemos definirla de la siguiente manera. Hay muchas notaciones que se utilizan. Yo voy a utilizar una en particular para lo que quiero explicar. Vamos a decir que se tiene una derivada de una cierta función. Vamos a decir que aquí la función, lo voy a poner arriba, es una función de dos variables independientes. Ya después vamos a generalizar. Y cambia con respecto a un cierto incremento, un incremento S, en la dirección de un cierto vector. Como cualquier derivada, es un límite. Ese límite cuando hay un cambio. Ajá, cuando este cambio tiende a cero del cociente incremental de la función. Solo que ahora resulta que el cambio se da en ambas direcciones, en X y en Y. Aquí tendríamos X más S coseno de teta, coma Y más S seno de teta. En un momento explico por qué. Menos la función sin presentar ese cambio. Dividido entre el incremento que se está presentando en ambas direcciones. ¿Por qué coseno y seno? Porque necesariamente el vector que le da dirección a la derivada direccional tiene que ser unitario. Y en esencia un vector con componentes coseno de teta, coma, seno de teta es unitario. Entonces observen cómo ahora en esta derivada direccional, en esta derivada en particular, el cambio se presenta tanto en la dirección de X como en la dirección de Y. Porque este vector tiene ambas componentes. Esta derivada direccional nos amplía el análisis del comportamiento de una función. Si somos un poco observadores, podremos notar que las derivas parciales son casos particulares de la deriva direccional. Si nosotros decimos, fíjense bien, la derivada direccional en la dirección del vector unitario y, porque dijimos que este vector tiene que ser necesariamente unitario, en la dirección del vector unitario y, estamos hablando de un cambio en la dirección de X. Es la derivada parcial con respecto de X. Y si decimos la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario J, estamos hablando de la deriva parcial de la función con respecto a Y. Las derivas parciales son casos particulares de la deriva direccional. Muy limitadas esas derivas parciales porque son únicamente en la dirección de los ejes coordenados. Y si no quisiéramos saber cómo cambia la función en los ejes coordenados, queremos saber en cualquier otra dirección, la que sea, necesitamos el concepto de derivada direccional. Este concepto lo podemos extrapolar al caso de tres variables. No lo voy a colocar en este momento, espero que ustedes lo hayan investigado. De lo que quiero hablar es de la interpretación geométrica. Como lo único que se puede representar geométricamente es una función de dos variables, es una superficie, decimos que la interpretación geométrica de la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie y un plano vertical que lleva la dirección del vector unitario. Si lo viéramos gráficamente, haría un bosquejo muy feo. Ustedes seguramente en su investigación encontraron un mejor esquema. Que imaginan que tenemos
una superficie, la que sea, ahí está la superficie. Tenemos un vector unitario que le da dirección a la deriva direccional. Pintemos un plano vertical, ¿sí? Un plano vertical que lleva la dirección de ese vector unitario. Hagamos la intersección de la superficie con ese plano, da una curva de intersección. Si dibujamos la recta tangente a esa curva de intersección, la pendiente, no la recta, no la ecuación de la recta, la pendiente de esa recta es la derivada direccional. Observen que la derivada direccional es un escalar. Sí, porque luego no entiendo por qué lo confunden. El gradiente es un vector, la derivada direccional es un escalar, las derivas parciales son escalares. Y ya por lo que estamos mencionando, las interpretaciones son totalmente diferentes, cada una tiene una en particular. Entonces, repito, la derivada direccional tiene por interpretación geométrica la pendiente, la recta tangente a la curva de intersección entre un plano vertical con la dirección del vector unitario y la función. Ya para concluir este recordatorio, hablemos de la interpretación física. Es una derivada. Y dijimos que las derivadas son razones de cambio. O sea, ¿cómo cambia la función? Ahora es el cambio en cualquier dirección, en la dirección dada por el vector unitario. Es una razón de cambio de la función en la dirección del vector unitario. ¿Cómo cambia la función en cierta dirección? Estos conceptos los vamos a utilizar para ahora hablar de máximos y mínimos de funciones de varias variables.